La historia de hoy se remonta a los primeros pasos de la aviación comercial británica. En 1919, tras la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido vio nacer a varias aerolíneas pioneras, entre ellas Aircraft Transport and Travel Ltd., que realizó el primer vuelo comercial internacional de pasajeros entre Londres y París. También surgieron empresas como Handley Page Transport, Instone Airline y Daimler Airway. Estas compañías operaban de forma fragmentada, con escaso apoyo estatal, rutas poco coordinadas, aviones derivados del uso militar y una rentabilidad limitada. Mientras tanto, países como Francia, Alemania y los Países Bajos impulsaban sus aerolíneas de bandera con fuerte respaldo gubernamental, lo que generaba una clara desventaja competitiva para el Reino Unido. Ante este escenario, el gobierno británico decidió intervenir para consolidar el sector. En 1924 ofertaron 1 millón de libras a las 4 principales aerolíneas del país para que combinaran fuerzas bajo el nombre Imperial Airways. Despegaron por primera vez el 26 de abril de ese año con un de Havilland DH-34 del aeropuerto de Croydon, aeropuerto que albergaba la primera torre de control en el mundo. La alianza funcionó. La nueva aerolínea se convirtió rápidamente en el brazo aéreo del Imperio Británico. Sus rutas se extendieron hacia África, India, Australia y el Extremo Oriente. Imperial Airways operó con una gran variedad de aeronaves, empezando con modestos monomotores, hasta las de gran porte, tanto hidroaviones como aeronaves terrestres. Volar en esos años era una experiencia lenta, peligrosa, especialmente incómoda y sobre todo costosa. Trayectos a Australia podían durar más de 10 días, con múltiples escalas. Volar era sin duda una expedición. Saltando algunos años en la línea de tiempo, en 1932 empezó a surgir en las publicidades de Imperial Airways un diseño simple y estilizado de un pájaro que recibió el nombre Speedbird. Con los años, empezaría a estamparse en la sección delantera de todos los aviones de Imperial Airways, un detalle tan simple que trascendería hasta el día de hoy. En 1935 surgió una aerolínea paralela, British Airways Limited, sin relación directa con la actual, que cubría rutas continentales. Curiosamente, en 1938 realizaron uno de los vuelos más infames cuando el primer ministro Neville Chamberlain regresó de Alemania tras una reunión con Adolf Hitler. El primer ministro pronunció su famoso discurso de apaciguamiento al pie de uno de sus aviones. No habrá tensión, no habrá guerra, solo paz en toda Europa. En 1939, el estallido de la Segunda Guerra Mundial transformó por completo la aviación civil. El gobierno británico decidió unificar todos los servicios aéreos internacionales bajo una sola entidad estatal. El 24 de noviembre de 1939 se fundó oficialmente la British Overseas Airways Corporation, abreviada BOAC, mediante la fusión de Imperial Airways y British Airways Limited. Su nombre transmitía seguridad, orden y dominio, pero la realidad era otra. El futuro de la nación isleña era más incierto que nunca. British Overseas Airways Corporation inició sus operaciones en abril de 1940. Su misión era más militar que comercial. Con el inicio de la guerra, gran parte de su flota fue requisada. Los aeropuertos británicos estaban bajo amenaza constante. Muchas rutas tradicionales quedaron inutilizadas por el avance alemán. Sin embargo, a pesar del conflicto, BOAC logró mantener operaciones vitales. Algunas de sus labores más importantes incluyeron transporte de personal diplomático y militar, además de varias operaciones encubiertas. No entraremos en más detalle, pero en este periodo su flota estaba compuesta por aviones de pasajeros a pistón, como el de Havilland DH-91 Albatros e incluso el gran hidroavión Boeing 314 Clipper. Durante la guerra, BOAC voló más de 55 millones de millas, cumpliendo un rol esencial para la victoria de los aliados. Al finalizar la guerra en 1945, Europa estaba devastada, pero el transporte aéreo emergía como símbolo de modernidad, reconstrucción y conexión global. El gobierno británico reorganizó la aviación civil,
BOAC se haría cargo exclusivamente de las rutas internacionales de largo alcance. Para los vuelos regionales europeos, en 1946 se creó British European Airways o BEA. Por su parte, British South American Airways operaría temporalmente en Latinoamérica. Esta reorganización sentó las bases del sistema aéreo británico por las siguientes décadas, aunque la teoría distaba de la práctica. La flota de BOAC estaba compuesta por varios modelos distintos de aviones, como por ejemplo el Lockheed Lodestar, algunos DC-3 de préstamo, Sunderlands convertidos, los primeros Avro Lancastrian, la versión de pasajeros de los reconocidos bombarderos Avro Lancaster, Avro Yorks y Handley Page Haltons. También podemos mencionar a los hidroaviones Short Empire, Short S-26 y Boeing 314 Clipper. Las aeronaves, bases y personal de la corporación estaban dispersos por todo el mundo. En pocas palabras, tenían muchos recursos, pero organizados, si se puede decir, de manera muy ineficiente. Cabe mencionar que el Comité Bravazón había establecido un conjunto de tipos de aeronaves de transporte civil para que la industria aeronáutica británica los produjera, pero estos tardarían varios años en llegar, y particularmente, en el caso del Avro Tudor con tren convencional, no era lo que BOAC quería. Durante toda la existencia de BOAC, la polémica sobre la compra de aviones estadounidenses o británicos, cuyas aeronaves tendían a demorarse, persistiría en el Parlamento y la prensa. En 1947, los primeros L-1049 Constellation empezaron a cruzar el Océano Atlántico con proa a Estados Unidos. Estos aviones fueron esenciales para revivir a la aerolínea tras la guerra. Ofrecían cabinas presurizadas, velocidad, comodidad y fiabilidad. Era una gran diferencia frente a las demás aeronaves que volaban a Asia y África con aviones no presurizados y más lentos. A fines de 1949 se sumó a las filas de la aerolínea el gigante Boeing 377 Stratocruiser. Este A380 con motores a pistón ofrecía 2 cubiertas completas y mayor alcance. El tramo de Nueva York a Londres podía realizarse sin escalas con vientos favorables. Gracias a su amplia cabina, el servicio a bordo no tenía precedentes. En 1950 se le dio más importancia a uno de los elementos más simples y distintivos que se heredó de Imperial Airways, el Speedbird. Solía estar pintado en la cola de todos sus aviones, ya sea en un azul marino, sobre un fondo blanco o viceversa. Aunque a lo largo de los años hubo ligeras modificaciones, pasó a ser un signo inconfundible a nivel nacional. Con el crecimiento del sistema de control de tráfico aéreo, BOAC incluso lo adoptó como su call sign o indicativo de llamada entre pilotos y controladores. Uno de los capítulos más trascendentales de la historia de BOAC fue su papel como pionera del transporte a reacción. El Reino Unido deseaba demostrar su supremacía tecnológica tras la guerra y confió el proyecto a la industria nacional. Como una de las aeronaves ideadas por el Comité Bravazón casi una década antes, en 1952, de Havilland lanzó al mundo el DH-106 Comet, el primer avión comercial con motores a reacción del mundo. El 2 de mayo de ese año, la aerolínea inauguró el primer servicio jet regular de la historia entre Londres y Johannesburgo. El impacto fue inmediato. Gracias a su velocidad crucero de más de 800 km por hora, el tiempo de vuelo se redujo un 40%. Los motores a reacción permitían altitudes de crucero de 40.000 pies, casi el doble que sus predecesores. Las turbulencias y el mal tiempo quedaban bien abajo. Se respiraba una atmósfera de lujo y paz absoluta. La nueva Jet Set gozaba de un servicio de lujo por parte de una tripulación bien uniformada y muy disciplinada. Parecía que Gran Bretaña y BOAC estaban nuevamente a la vanguardia de la aviación y destinadas a dominar la Jet Age. Sin embargo, en los primeros meses de 1954, 2 Comets se desintegraron en pleno vuelo sobre el mar Mediterráneo, sin dejar sobrevivientes. Las investigaciones posteriores revelaron un fenómeno poco conocido hasta entonces: la fatiga del metal en fuselajes presurizados. En definitiva, un error de diseño por parte del fabricante. El resultado fue devastador. El Comet fue retirado del servicio durante años. La British Overseas Airways Corporation perdió su ventaja tecnológica y el prestigio británico quedó por los suelos.
Los próximos años fueron tambaleantes para la aerolínea. Básicamente retrocedieron en el tiempo, pues no tenían un reemplazo que se asemejara al Comet. En 1956 incorporaron el Douglas DC-7 Seven Seas para cubrir rutas transatlánticas. Un año después, en 1957, le siguió el Bristol Britannia, otra aeronave cuyos orígenes se remontaban al Comité Brabazon. Sus dimensiones y rendimiento eran impresionantes para los estándares de un turbohélice de la época, pero lamentablemente obsoleto para lo que estaba por venir del otro lado del charco. Mientras tanto, Estados Unidos aprovechó el vacío y los errores del Comet. Boeing creó su 707 y Douglas su DC-8, los cuales dominarían la aviación mundial. En 1958, el rediseñado Comet 4 se incorporó a las filas de BOAC, pero ya era tarde. La industria aeronáutica británica nunca recuperaría el dominio mundial. Pero la visión de BOAC seguía siendo clara: brindar un servicio impecable y ofrecer una amplia red de rutas en aeronaves modernas con altos estándares de seguridad. Dejando parcialmente de lado su orgullo por aeronaves británicas, en 1960 incorporaron el Boeing 707 a su flota. Con el 707 BOAC aumentó su frecuencia en rutas transatlánticas y por ende incrementó masivamente su volumen de pasajeros. El 707 se convirtió en su caballo de batalla. No solo eso, la aerolínea también modernizó su imagen pública y pasó a ser uno de los grandes jugadores a nivel mundial junto con Pan Am, Air France, Lufthansa, entre otras. Volar en BOAC era una experiencia refinada y bien británica. Todos sus aviones tenían una librea con fondo blanco, líneas azul marino, un toque de dorado y el distintivo Speedbird. En 1962, el Reino Unido y Francia firmaron un acuerdo para desarrollar un avión supersónico de pasajeros. Este avión terminaría siendo el inigualable Concorde. BOAC fue designada la aerolínea británica que lo operaría cuando entre en servicio, algo que terminaría ocurriendo más de una década después, y para entonces BOAC no existiría como entidad independiente, pero por lo menos era un buen punto de partida. La década de los 60 fue una de expansión y modernización constante. Entraron en servicio más Boeing 707 y en 1964 le siguió el Vickers BC-10 con la promesa de operar en condiciones hot and high, presentes en África y Medio Oriente, donde el 707 tenía limitaciones. Un año después, en 1965, le siguió la versión mejorada, el Super BC-10, que operaba rutas de mayor densidad como la famosa Londres a Nueva York. En 1966, la red de rutas de BOAC alcanzó su máxima extensión geográfica. Hacia el oeste volaban hasta San Francisco, hacia el este Tokio y hacia el sur hasta Johannesburgo y Sydney. Para 1967, BOAC era sin duda una gran aerolínea global, pero su situación interna comenzaba a mostrar signos claros de agotamiento. Su flota no estaba estandarizada, lo que aumentaba los costos de mantenimiento y personal capacitado. Había un exceso de personal administrativo cuyas funciones se veían severamente limitadas por el control estatal. Como dijimos antes, su red de rutas era muy extensa, pero con varios tramos deficitarios. 1969 fue ambivalente. El primer vuelo del Concorde reavivó el prestigio tecnológico del país. BOAC se preparaba para recibir su nueva joya de la flota. Estaban entrenando tripulaciones, definiendo el servicio de a bordo y preparando la infraestructura. Sin embargo, la otra cara de la situación criticaba los costes astronómicos del programa, y en esencia la British Overseas Airways Corporation estaba obligada por el Estado a comprometerse con un avión que realmente no querían. En 1970, la aerolínea cumplió 30 años en un contexto de incertidumbre. Adquirieron el primero de 11 Boeing 747 de la variante 100. Fue desplegado principalmente en la lucrativa ruta Londres-Nueva York. El 747 revolucionó los viajes aéreos. Era 2 veces y media más grande en tamaño y capacidad que el 707. Gracias a esto, BOAC pasó a transportar más pasajeros por vuelo que nunca. Por ende, el costo por asiento se redujo. En el caso de BOAC, esto no implicó un cambio en el servicio de a bordo. Seguía siendo uno de los más finos en el mundo.
1971, marcó un punto de no retorno. La gestión de BOAC desde sus inicios y también la de British European Airways o BEA demostró que no era posible mantener dos aerolíneas de bandera por mucho más tiempo. El Parlamento británico aprobó la Air Corporation Act de 1971. En el mismo se autorizaba la fusión de BOAC y BEA. En su lugar, habría una única línea aérea de bandera. Esta reestructuración no fue inmediata, sino que se implementó progresivamente durante los próximos 3 años. Finalmente, el último día de marzo de 1974, British Overseas Airways Corporation dejó de existir oficialmente como entidad independiente. Al día siguiente, 1 de abril de 1974, nació la British Airways que conocemos hoy en día. British Airways heredó las redes de ambas líneas aéreas de bandera. Ambas flotas combinadas junto con el personal correspondiente, y no menos importante, el legado histórico, junto con el famoso Speedbird, que seguía siendo el sello distintivo tanto en pintura como el indicativo de llamada hasta hoy en día. De esta forma, BOAC pasó así a la historia como el pilar fundador de la aviación británica moderna de largo alcance. La historia de British Overseas Airways Corporation es sinónimo de la evolución de la aviación británica en su etapa más ambiciosa, desde los frágiles biplanos de Imperial Airways hasta el boom supersónico del Concorde y el imponente Boeing 747. Fue una aerolínea forjada en la guerra, expandida en la reconstrucción, desafiada por la tecnología y finalmente absorbida por la lógica moderna del transporte aéreo global. British Airways no nació de cero en 1974. Nació sobre los cimientos técnicos, humanos y operativos que la British Overseas Airways Corporation construyó durante más de 3 décadas. A comparación de otras grandes aerolíneas, puede que no parezca mucho tiempo, pero en una generación, BOAC fue clave en el desarrollo del transporte aéreo intercontinental, operó en condiciones extremas durante la Segunda Guerra Mundial y fue pionera al volar el primer avión a reacción de pasajeros. También fue clave para impulsar el nacimiento del vuelo supersónico. A pesar de sus problemas de gestión y económicos, British Overseas Airways Corporation representó el poder aéreo civil del Reino Unido, en esencia, una prolongación del imperio en los cielos que hoy sigue adelante.